Bueno, buenas tardes a todos, nuestra comunidad académico-política virtual y presencial que se ha ido conformando a lo largo de estos últimos años, especialmente de estos últimos meses. Hoy acabamos de ver un documental no solo sobre el 4 de febrero, sino, yo diría, lo sintetizaría, de las luchas del pueblo venezolano. Si algo puede definir al pueblo venezolano es que nunca ha dejado de luchar. Yo no sé, bueno, todos los pueblos luchan, pero yo no sé si una continuidad de lucha permanente como la que ha tenido el pueblo venezolano desde la resistencia indígena hasta nuestros días, hay algo parecido, ¿no? Y sobre todo la capacidad inmensa de sobreponerse. Adelante, bienvenido. Vale, Juan. ¿Cómo coño, Juan? Qué bueno verte. De sobreponerse a cualquier derrota y levantarse y seguir luchando hasta alcanzar la victoria definitiva. Yo veía el documental de Lilian Blaser, a quien no voy a presentar, aunque Reinaldo exige la formalidad de la presentación, y uno veía cada momento y reconocía compañeros y de esos momentos especiales. Y yo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida, el día que logramos, por la presión popular, quebrar a la élite dominante y cuando el Congreso Nacional aprobó la destitución de Carlos Andrés Pérez. O sea, nosotros no nos lo podíamos creer. Y después, cuando nos fuimos, me acuerdo, un capitán de la Guardia Nacional nos abrió camino y nos dijo, pero van a llegar hasta la Oliar y nada más. Y ahí escuchamos, había unos altoparlantes cuando Carlos Andrés dijo que hubiese preferido otra muerte, ¿no? Lo escuchamos en las calles. Y bueno, después también, como una vez yo le comentaba a Aurora, nosotros tenemos el privilegio de ser una generación que, como todas las generaciones de venezolanos, llevó plomo, bala, represión, pero tenemos el privilegio de haber visto la victoria, varias victorias, como lo dice el documental, ¿no? De allí en adelante, bueno, aquella victoria, nuestra primera gran victoria del 6 de diciembre de 1998, el 13 de abril, ¿no? Días hermosos, bonitos, memorables, pero solo que se me vino tu documental otra vez, verlo me trajo todos los recuerdos, ¿no? Y nunca debemos aferrarnos a una historia de derrota. Tenemos que aferrarnos a una historia de lucha y de victorias porque las hemos tenido como pueblo. Bueno, yo dejo a Lilian Blaser para que nos comente más. Bueno, buenas tardes. Este documental, bueno, le trae a uno todos los recuerdos de todo lo vivido, ¿no? Hay otro que es más largo, que dura 1 hora, que es una crónica, en donde no hay esta construcción así toda construida de narración, sino que vamos contando día a día las cosas que pasaron, entre ellas el cumpleaños que le celebraron a Simón Bolívar en su casa y cosas como esa, un discurso larguísimo de un muchacho que le costaba hablar, pero se expresó al mundo entero con lo que dijo. Y bueno, fueron días realmente, fue un año, 92, 93, en el cual uno salía en la mañana y regresaba en la noche a tomar leche por la cantidad de bombas lacrimógenas. Y de verdad, a veces se creía que sí, a veces que no. Yo estaba haciendo ahorita un esquema de las situaciones. El 27 comenzó con una rebelión y paró con una matazón. El 4 comenzó cayendo y rindiéndose y luego se llegó al gobierno, ¿no? Siempre hay una lucha, siempre hay un arriba y abajo. Y yo creo que, bueno, en el momento en que estamos en este momento, es un momento, digamos, difícil, pero yo no lo llamaría ni de bajada ni de subida, ¿no? En ese sentido no estoy tan de acuerdo con que nos están gobernando de afuera. Creo que estamos gobernando bajo una presión enorme.
pero que como generalmente esto nos va a llevar a un aprendizaje y un relanzamiento de muchas cosas. Y probablemente un cuestionamiento y cambios importantes dentro de nuestra manera de hacer las cosas, como es todo aprendizaje, pues, ¿no? Entonces, lo traigo para acá porque creo que nuestra historia es un pendular de momentos de gloria, de momentos de derrota, pero nunca se me olvida, no me acuerdo del sitio, pero cuando Simón Bolívar estaba completamente derrotado, enfermo, tirado en el piso, y le dijeron, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Vencer. Y yo creo que Venezuela es un poco siempre eso, ¿no? Hay momentos, siempre comparo la revolución o los procesos revolucionarios con alcanzar la cima de una montaña. Hay momentos en que uno no ve la cima, porque está metido en una curva del camino. Otros momentos hay que regresarse para atrás para poder meterse y poder seguir subiendo. Otros momentos subimos gloriosamente, otros momentos subimos con una dificultad enorme, y en otros momentos no vemos cima y creemos que estamos perdidos. Pero yo creo que tengo confianza en que, y no es una confianza alegre ni gratuita, es una confianza basada en las cosas que nos han pasado, en los momentos en que hemos creído que todo se acabó y como al día siguiente empieza todo a reconstruirse, ¿no? Pero no se reconstruye solo, o sea, se reconstruye porque hay un pueblo que está siempre allí, y hay que decirlo también, hay una dirigencia con todos sus bemoles que está llevando esto, digamos, en paz, que está llevando esto, no se sabe muy bien a dónde, porque la historia uno nunca sabe para dónde va, ¿no? Pero sentimos que de alguna manera hay una sinergia para mantenernos no diría el poder, porque creo que no tenemos el poder, ¿no? Pero estamos manejando nuestros asuntos dentro de lo que se puede, bajo presión, por supuesto, en un momento difícil, pero un momento que ha podido terminar muchísimo peor de lo que terminó, ¿no? O sea, sentimos mucho los fallecidos del día 3, como sufrimos los fallecidos del día 4, los fallecidos del día 27, los fallecidos el 11 de abril y el 12 de abril. O sea, siempre, lamentablemente, siempre hay sacrificios, siempre hay fallecidos. ¿Ah? De este lado más que todo, exacto. Entonces nosotros que somos un régimen autoritario y represivo, generalmente mueren los nuestros, ¿no? También mueren los de allá, pero hay que recordar que el 11 de abril murieron los de allá porque los de allá organizaron la muerte de los de allá. Entonces, este proceso también ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Yo estudié sociología en la Central, estudié psicología, sociología, antropología, y siempre sentía que no sabía lo suficiente, y todavía no sé lo suficiente, pero creo que en este proceso hemos aprendido día a día, con Chávez, con Nicolás, ahora con Delcy. Yo creo que es un proceso de aprendizaje, de construcción que bueno, que tenemos que seguir, pues, y no echarle la culpa a otros de lo que no podemos hacer, sino intentar hacerlo, ¿no? Ahora, yo no creo que mi idea sea hablar todo el tiempo yo. A lo mejor es interesante que alguien pregunte, porque sí, claro, si no empiezo a hablar de cosas que a lo mejor no vienen al caso, no interesan. Sí quería decir algo del documental. El documental vino después del documental sobre el 27 de febrero, y el 27 de febrero recuerdo que lo habíamos terminado siempre con Lucía La Magna. Ella es la que generalmente monta, las dos hacemos cámara, yo trabajo sobre todo guión, pero bueno, eso es una conjunción de construcciones, ¿no? Con ella terminamos el 27 de febrero bajo una nota optimista. Decía, el pueblo se está preparando, calladito por debajo se está preparando, decía una señora el fin del 27, ¿no? Y Judy Valencia decía, todavía hay humanidad, todavía hay patria, ¿no? Me acuerdo que discutíamos si no la estábamos terminando como muy optimista, ¿no? Y quedó esa pregunta en el aire, pero la hicimos así. A los 3 años viene este nuevo proceso. Y cuando terminamos esta, también la terminamos porque en ese momento no habíamos llegado ni al gobierno ni a nada. Simplemente se habían llevado a Chávez y se estaba pidiendo en las calles que volviera. Se tumbó a Carlos Andrés, pero todavía faltaba mucho camino para llegar a donde íbamos, ¿no? Y ahí también, me acuerdo que hasta se lo quitamos, este señor que dice,
hace falta un gobierno del pueblo, de democracia participativa. Yo dije, coño, Lucía, van a creer que esto lo pusimos ahorita. Vamos a quitarlo porque pierde credibilidad la película, ¿no? Sin embargo, dijimos, no, vamos a ponerlo porque eso lo dijo él y cualquier cosa nos remitimos a nuestra ética, pues, ¿no? Bueno, como Trump, que solamente su ética lo limita de sus acciones, ¿no? No sé si saben el cuento. Sí, sí. Ok. Su moral es su límite. Su moral es su límite. Dios nos salve. Ahora no sabe la moral dónde está, pero bueno. No, bueno, pero volviendo al tema, creíamos que también aquí habíamos sido muy optimistas. Bueno, varios años después nos dimos cuenta que sí, que se trata de, no es que ya se construyó, de construir una democracia protagónica, participativa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando alguien dijo profético, yo creo que y se lo digo a los estudiantes de documental, cuando uno realmente se mete en el pueblo, se mete en la pomada, se mete en donde están las cosas, creo que de alguna manera se ven cosas que a lo mejor el que ve la televisión o el que está estudiando marxismo 1, marxismo 2, a lo mejor no lo ve, ¿no? Ve otras cosas. Pero, bueno, hemos tenido esa suerte, pues, de que cuando terminamos un trabajo, hay una continuidad en el otro trabajo. También nos daba miedo, decíamos, bueno, y si esto termina en una cosa peor, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que la apertura al ver qué pasa, pero sobre todo la apertura a lo que la gente dice, a lo que la gente piensa, porque eso fue un año entero, desde no sé qué día de febrero, no salimos el 4, pero salimos unos días después, y de ahí no paramos hasta que cayó Carlos Andrés, y ahí dijimos, bueno, aquí hay un arco dramático, vamos a parar la película aquí, y terminamos ese trabajo, ¿no? Pero era todos los días, el cansancio fue total, quedó un poco de mis pulmones con las bombas lacrimógenas y otras cosas que vivimos después en el Sahara, pero creo que logramos mostrar lo que había pasado, logramos analizar un poquito lo que había pasado, analizarlo con la gente. Por supuesto que hay una voz en off ahí que va como llevando el relato, pero ese relato también fue la gente la que nos dio. Nosotros normalmente grabamos primero y hacemos el guión después, porque hacer lo contrario para mí, y respetar la realidad, porque es la realidad la que nos dice lo que va a pasar, y es lo que va a pasar lo que nos dice el guión. Y entonces aquí eso fue así también, ¿no? Teníamos claro, habían cosas que no estaban en guión, o que estaban en guión y no se sabía cómo decirlo. Cuando yo escribí Venezuela se iba a subastar, cuando llegó el momento de montarlo, ¿qué ponemos? Bueno, la subasta, tú sabes, el mapa, el martillo, así buscábamos las soluciones gráficas al concepto muy, muy abstracto, muy teórico. Pero me gustaría más bien que conversáramos a hablar solamente, compa. Roque Zambrano. Yo que soy un estudiante documentalista, empecé con Mijaíl Ron allá en Moscú, cuando hizo Abominavienne fascismo, el fascismo corriente. Exacto. Por aquí estoy viendo que nuestro queridísimo hermano Reinaldo tiene una franela que dice Destroy American Fascism. Y bueno, te escucho, pero me interesa mucho lo que estás refiriendo, porque hay una cosa que tú entramas ahí en el juego del juego, que finalmente es un solo juego donde hay la respuesta de la respuesta de la respuesta, y seguimos en la misma historia. Pero con una enorme preocupación te oí, porque te conozco, cuando hablaste de algo que te transversaliza en el alma. Eso es que tú primero filmas y después haces el guión. No te haces trampa. Y que quiero que profundices un poco sobre eso. ¿Qué es lo que es para ti eso de ser optimista?
sobre todo en este momento en que estamos viviendo ahora, partiendo del documental, de lo que tú te referiste, de lo que había dicho Elías, ¿verdad? Que pareciera que tiene muchas diferencias con la opinión y la visión de Elías acerca de lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo. También entendiendo que hay algo que vamos a mencionar todo el tiempo, que es lo que existe ahora y nunca antes había existido, que es el poder popular y las distintas variables y variantes que existen en opiniones y percepciones de ese poder popular, que es diverso. Claro, perro, contesto todo al mismo tiempo. Vamos a tratar de ir contestando algunas cosas, lo que me acuerdo. Fíjate, yo creo que, bueno, en una nación democrática y además en un ambiente democrático como este, sí me parecía importante decir mi opinión sobre lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué es opinión? Como decían los filósofos griegos, hay la doxa y hay las cosas que se saben y las cosas que se opinan. Y solo el tiempo dirá quién está gobernando este país en este momento. Yo pienso que sí lo estamos gobernando y compañero piensa que nos han dominado. Quizás la verdad está en el medio, quizás no, pero sobre todo no somos nosotros que vamos a decir qué es la verdad. O sea, las opiniones son opiniones y creo que no solo el tiempo dirá lo que es, sino que eso que es está allá y no lo vemos. Entonces hacemos conjeturas, opiniones, etcétera, ¿no? Pero no quería centrarme solo en eso, era solamente una observación. Creo que sobre el poder popular también hay opiniones diferentes. O sea, hay personas que piensan que ya aquí hay un poder popular constituido y que ya vamos para adelante y que la democracia es totalmente real, participativa y protagónica. Creo que falta mucho todavía, que falta construcción, porque no es un proceso fácil, ni es un proceso que se hace ni siquiera en los 26 años que estamos, cuando digo estamos gobernando, a lo mejor estoy haciendo pensar que sí somos poder popular, ¿no? Pero, digamos, está gobernando un gobierno que para mí es amistoso, que tiene todos los problemas que pueda tener, como tenemos cada uno de nosotros y nosotras, pero confío en que las luchas irán profundizando democracias y profundizando poder y profundizando todo esto, ¿no? Y ahí voy al guión, a lo que me planteas del guión, porque me estás preguntando qué pienso de lo de ahorita. Y entonces te cuento, y no es trampa, pero te cuento que estamos haciendo un trabajo sobre el 3 de enero, pero que no he terminado el guión porque todavía estoy filmando, ¿no? No es trampa, es verdad. O sea, todavía estamos investigando, entrevistando gente, preguntando, indagando en la realidad y pensando mucho, leyendo, buscando en las redes. Entonces, cuando tenga el guión, haré la película y la veremos y conversaremos lo que pensamos que es. También es muy importante, la opinión de cada uno es la opinión de cada uno. Lo que algunos ven como desviaciones, otros lo ven como logros y viceversa. Puede ser que a mí me parezca que la política comunicacional debería ir por aquí, al otro por allá, pero yo no soy criterio de verdad, como tampoco lo es Trump, mucho menos, y como tampoco lo son cualquier persona con un mínimo de poder, pues. O sea, yo creo que la realidad se va develando y la vamos descubriendo, pero cada quien descubre una realidad que de alguna manera es la que le está dado descubrir, ¿no? Y eso como filosofía, pues. Pero creo que te contesté lo del guión. Sí, lo del guión es porque cuando yo salí a la calle el 27 de febrero, salí con Lucía y le dije, hay que filmar, hay que grabar, hay que tomar fotos, así estaba en un estado de que había que recoger, pero no tenía idea de para dónde iba eso. Uno el 27, el 28 de febrero no sabía para dónde iba eso. Iba hacia una masacre, sí iba, no lo sabíamos en ese momento. Iba también hacia un despertar del pueblo más allá de eso, pero no lo podíamos decir esos días, ¿no? Y probablemente lo que realmente nos hizo hacer la película fue ir ahondando en eso, con testimonios, con grabaciones de realidades, televisión, con lo poco que decían, porque
decían lo que le dejaban decir, etcétera, ¿no? Y llegó un momento en que en una morgue vi a unas personas buscando su muerto. O sea, estaban mirando así a ver si su familiar estaba allí muerto o a lo mejor había esperanza de que estuviera en otro lado vivo. Y cuando yo estaba grabando eso con la cámara, yo me dije, esto es horrible. O sea, ¿qué estoy haciendo yo con una cámara grabando a una persona que está buscando a su muerto? ¿Qué derecho tengo de estar ahí? Y ese día dije, bueno, estas imágenes las tengo que devolver. Y las devolvimos en ese documental, que es el 27. Sobre el 27 hemos hecho 3 ya, sobre esto 2. Porque cada vez uno encuentra aristas diferentes. El tercer 27 que hicimos se llama el 27 Yo Me Acuerdo, y en ese documental la motivación para pedir los reales para hacerlo fue que pasaban 27 años del 27 de febrero y había como una ¿cómo se llama eso? Cábala para hacerlo, ¿no? Pero también porque en ese momento la oposición estaba tratando de producir saqueos. No sé si lo recuerdan, pues tampoco, creo que era en el 2006, ya no me acuerdo bien, o 2016. Y entonces era como decirle, ya va, ahorita quieren hacer saqueo, y ahí hubo saqueo, pero eso no quiere decir que esas dos realidades son iguales. Y fue digamos, el hilo conductor de ese trabajo, ¿no? Ahí a lo mejor sí teníamos algo más claro desde el principio, otras veces no. El último panfleto que hicimos sí fue con guión previo, casi que guión técnico, porque sabíamos lo que queríamos decir, cómo lo queríamos decir, porque era una teoría sobre el mundo, ¿no? Era el neoliberalismo y todo esto. Pero en las otras, las que vienen de las luchas sociales, los movimientos sociales, uno sale a la calle a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo aprende. Yo no sé si había otra cosa, me habías preguntado, Poder Popular, guión. Que preguntaste muchas cosas, pero las que se me quedaron fueron estas dos. Optimismo. El optimismo. Bueno, yo creo en eso de Gramsci, ¿no? Pesimismo, ¿cómo es? Optimismo de la voluntad, como el pesimismo de la racionalidad, de la razón. Yo creo en eso. Y eso no quiere decir que... Porque el optimismo de la voluntad es querer construir lo que uno quiere que pase, ¿no? Ahora, ahí tú entras en un juego de vectores, en donde a lo mejor ganas, a lo mejor no ganas, ¿no? Y el pesimismo de la razón muchas veces es una especie de claudicación. Es la claudicación de quien ve la realidad como es, no como algo que se mueve, sino como algo que está ahí y que todo se acabó. Me acuerdo en una de estas entrevistas sobre el 3 de enero, un muchacho me decía, cuando yo vi las bombas dije, se acabó el proceso. Y bueno, al día siguiente seguimos, ¿no? Pero él lo que sintió fue eso, pues. Y eso es tan respetable como pensar, aquí vamos para adelante. Pero si tenemos solo el pesimismo y la razón, no vamos a actuar. Y si no actuamos, el pesimismo y la razón va a tener la razón, ¿no? Ahora, si actuamos también podemos perder. Yo creo que la historia no es algo que uno puede prever, sino algo que uno a lo mejor puede contar después y tiene que construir durante, ¿no? Eso es un poco lo que pienso. No sé si te satisface. Nunca, ¿verdad? El último tema que tocaste, que fue el de optimismo y pesimismo, yo creo que eso es algo medio innato en el ser humano. Eso no cambia. Yo tengo la tendencia a ser optimista, pero al mismo tiempo, como todo lo del signo Libra, a ver todo lo peor que puede pasar. Entonces, para uno soy pesimista, para otro soy optimista. Claro. Yo no le puedo recomendar a un pesimista que sea optimista, que no va a cambiar. Es una estupidez mía. Claro. O lo contrario, no van a cambiar. Como el ladrón, es muy difícil que se regenere. Ahora, yo viendo a lo largo de todos estos años, como ha habido esperanzas que se caen, bueno, la primera que vi no era una esperanza, que fue la de Pérez Jiménez, pero la noche del 31 de diciembre del 57, yo estaba con mi padre exiliado en Costa Rica, él y mi mamá,
Y fue la noche de 31 de diciembre más triste que yo recuerdo de niño, porque todos esos adecos que después mandaron, Leoni, Oropesa Castillo, todos los que estaban en Costa Rica llorando, ese poco de viejos llorando, cuando durante el Pérez Jimenato, digamos, a Beatriz y a mí, que nos dejaron con una tía y una abuela, que realmente vivíamos del sueldo de la tía mía, que era secretaria de un ministerio, y una pequeña pensión que tenía mi abuela, viuda de un jefe civil. Nunca nos hicieron ver muchas cosas, ni que no estaban los padres, ni que éramos pobres, ni que vivíamos en casa alta, pudiendo, nada, nunca. Lo pasábamos muy agradable el 31 de diciembre, los 4 que vivíamos en ese apartamento, y lo mismo el 24. Y yo voy a Costa Rica y se reunían en una casa de uno que tenía una casa grande afuera, llorando. Y al día siguiente se empieza a caer Pérez Jiménez y se cae. Después vino la esperanza de los adecos, que ojo, tendría que reconocer históricamente que el único caudillo que ha habido aquí en Venezuela que ofreció lo que hizo fue Rómulo Betancourt. Él no ofreció a vivir mejor, ni van a viajar, ni van a tener carro. Él lo que ofreció fue el voto a la mujer y lo cumplió. El voto a los pobres y para tener suelo, como decía, y lo cumplió. Y ofreció el voto al analfabeta y le bajó la edad del voto de 21 a 18 años. No siguió prometiendo más nada porque después del bombazo se acabó prácticamente su carrera política y él lo entendió así. Después los que vinieron tampoco, porque yo recuerdo, digamos, el Caracazo, empecemos ahí. Ahí desaparece el partido político que era el más grande de América Latina, se jactaba Acción Democrática. Ahí aparece una cosa que se extiende por el país y el partido no salió a la calle a decir nada. Ese partido que se jactaba de tener millones de inscritos, más de 1 millón, desapareció. Lo mismo que el 4 de febrero. El 4 de febrero yo salí con mi padre y una concejal de Baruta a vueltas por toda Caracas y terminamos en Últimas Noticias y Nelson Luis Martínez, que era el director de esa época del periódico, nos decía, mira, los reporteros dicen lo mismo que ustedes, que no ha salido nadie, ni a favor ni en contra. Ahora, el que en un golpe militar, o una sonada, un levantamiento, como lo quieran llamar, es lo mismo. Nadie salga a defender al gobierno, el gobierno está caído. Y Carlos Andrés Pérez cae también porque él nunca ofreció nada que pudiera cumplir. O sea, todavía hoy en día uno le pregunta a alguien qué es la democracia, casi con el cinismo de Miquilena, de decirle, ¿con qué se come eso? No saben. No, el gobierno del pueblo. Ajá, ¿qué es el gobierno del pueblo? Porque en 27 años que se ha tratado de construir el poder popular como paralelo al poder que viene de Europa, de la conquista, o sea, de las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, pues no hay ningún poder. Yo donde me he reunido mucho con las comunas y el poder popular, de hecho yo soy vocero de una donde yo vivo. Yo vivo en Las Mercedes, yo soy el vocero de Justicia de Paz, sin ser miembro del PSUV. Fíjate el desorden. Bueno, fui a poner orden, pues me llamaron, como tardaban horas en empezar la cosa y siempre venía el compañero, cogí el micrófono y armé un berrinche. Entonces me eligieron por unanimidad. Yo me quedé callado. Este golpe no salió del partido. ¿Dónde está el PSUV? Han podido pararse aunque fuera 4 gardos en la esquina y gritar, nos acaban de humillar militarmente, nos declararon la guerra unos tipos y además se llevan secuestrados al presidente y a la primera dama. ¿Qué vaina es eso? Ese era el discurso.
cada quien con su lenguaje, pero desapareció el partido y el poder popular. Entonces, es difícil saber quién manda, porque pareciera que están como en la cuerda floja, tratando de complacer a todo el mundo. Y cuando tratan de complacer a todo el mundo es complicado, porque la señora que acaban de mandar de cargar de negocio, que logramos parar la embajada con mi columna y sopotoscientas que metimos en el interior, sobre todo, periódicos donde se pueden meter. ¿Cómo va a abrir una embajada si hemos sufrido una agresión militar, una guerra? Las guerras no se terminan porque venga una señora aquí a Caracas. Tendrían que llegar a un acuerdo entre el gobierno de Delcy y el gobierno de los Estados Unidos. Decir, bueno, sí, nos apabullaron, pero esto se acabó. Esto no se ha acabado. Formalmente no se ha acabado. Nos hicieron un acto de guerra y entonces van a abrir una embajada. ¿Qué es eso? Y la señora que traen, esa viene de Honduras y de Nicaragua. Y en Honduras estuvo todo el tiempo criticando a la presidenta. No voy a explicar miles de cosas, pero hubo un momento que vinieron unos militares venezolanos, hondureños, a hacer un curso aquí en Fuerte Tiuna. La señora embajadora dijo que eso no podía hacer. ¿Qué iban a hacer esos señores a un país comunista? Eso, cuando los embajadores no pueden estar opinando sobre el gobierno. Y en Nicaragua fue algo parecido, lo que pasa es que a ella sí la protestaron feo. Y se cambió. Esa señora vino aquí a desestabilizar todo más. Sí, no, bueno, Redondo. Es que Redondo lo que viene es María Corina Machado, ¿o no lo ven? El futuro no se puede ver. No, eso es lo que están buscando. Pueden buscarlo, no sé si lo veo. No, sí lo están buscando. Están buscando. Porque en la oposición, con todo lo horrible que es la señora y la estupidez está pidiendo un venezolano que nos invadan y bla, 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 es la única que quedó flotando ahí. Nadie va a hacer un movimiento para derrocar al chavismo con Edmundo González o con Guaidó, porque son dos imbéciles. Esta no es que no sea imbécil, también tiene su grado, pero tiene otra cosa que es totalmente distinta a un gobierno popular. Porque evidentemente viene del Country Club, viene de los Amos del Valle, de la Guipuzcoana, y eso tiene un peso en el ideario nacional que es muy distinto al de Guaidó o del Edmundo, etcétera, etcétera. Entonces, está muy bueno el documental, pero yo creo que hay varias cosas, porque lo que viene, lo que está gobernando, no es un gobierno popular, es un gobierno que sí tiene origen popular y que lo mantiene los Estados Unidos porque no quieren aceptar que ellos vinieron aquí a acabar con esto, porque el mundo tampoco aceptaría eso. Entonces, claro, Delcy es la que mantiene la Constitución. Si se cae Delcy no hay Constitución. Van a montar una constituyente en 6 meses y olvídense de la bolivariana, se traen la de Pinochet y la retocan, cualquier cosa de esa. Pero entonces te lo comento porque estás haciendo un documental sobre el 3 y ese documental no puede ser de fuerza y de resistencia, sino ahí tendría que ver una reflexión sobre lo que se va a proponer. Porque así como la democracia no saben con qué se come, el socialismo menos. El socialismo soy yo y mis amigos, y los que se parecen a mí. No. Gracias, voy a tratar de responder, aunque más que una pregunta es una opinión. Claro. Yo creo que Carlos Andrés sí prometió. Él prometió que íbamos a volver a las vacas gordas. No lo dijo, pero lo dejó creer. Y lo que pasó fue todo lo contrario. Chávez prometió una constituyente, sobre todo, prometió refundar la república, y eso se dio. Y luego fue prometiendo y haciendo, sin grandes promesas largas, sino haciendo, construyendo soluciones para el pueblo, ¿no? Vivienda, comida, qué sé yo, los sueldos, bueno, todo eso después nos los cortaron.
Pero sobre la realidad actual, como te dije, todavía estoy pensándola, pero no creo que María Corina tenga algún tipo de posibilidad de que se vuelva a creer en ella, ni siquiera las personas. Quizás hay un 2% de la población que puede estar ilusionado todavía, pero creo que esa oposición, que es la misma de Guaidó, que toda esa oposición, vamos a llamarla rara para no decir cosas feas por las redes, pero no cumplió con la promesa básica, que era tumbar primero a Chávez, después a Nicolás. Ahorita me imagino que se trata de tumbar a Delcy, ¿no? Pero tampoco construyó, porque todo se le fue de las manos, así como se le fue de las manos el paro ahí en 2002 ¿cómo se llama? A Carlos Ortega. A Carlos Ortega. Yo creo que a todos se le ha ido de las manos. Y eso no quiere decir que el gobierno sea Superman y que puede con todo y que va para adelante sin ningún tipo de escollo. Yo creo que tenemos problemas y los conocemos. Claro, este es un momento en que la unidad es importante porque tenemos enfrente a este monstruo que dice gobernarnos, que cree que a través de todo lo que él dice eso se convierte en realidad. No me acuerdo qué figura retórica es esa, pero que el úcase, ¿no? Yo digo que aquí ahorita es de noche y es de noche, pues. O sea, ese es un poco el lenguaje de Trump. Él decide lo que es y lo que no es, y a través de lo que dice cree que está construyendo realidades. El problema es que la realidad es dura, la realidad se ve, y se ve el desnivel entre su realidad y la realidad real, ¿no? No sé si estoy como empastelando un poco el discurso, pero creo que en este proceso se han dado cosas, algunas a medias, otras completas, otras con muchas fallas, pero para mí este es el camino que pienso que quiero andar, porque los otros caminos a lo mejor son perfectos. Es como son dos trenes. Hay un tren que va para donde yo quiero ir y hay un tren que va para donde yo nunca quisiera ir. Este está todo maltrecho, pero va para donde yo quiero ir, ¿no? Y no digo que esté maltrecho, pero podría estar maltrecho y igual tomo ese tren, ¿no? Y el otro puede estar muy hermoso, de oro puro y todo brillante, pero va para donde yo no quiero, ¿no? Pero bueno, opiniones son opiniones, ¿no? Bueno, Lilian, querida, mucha alegría tenerte aquí otra vez. Siempre da mucho gusto verte, conversar contigo, encontrarnos. Es un honor que nos acompañes. Y además, esta es una actividad que estamos haciendo porque Lilian nos comentó la semana pasada, mira, tengo aquí este documental, vamos a hacer algo. Sí. Y de inmediato le respondimos, claro que sí. Claro que sí, de hecho no lo hicimos ayer porque ya teníamos agenda, tú también tenías agenda, sí. Pero bueno, quería comentarte que yo creo que hay que subrayar el valor histórico del documental, o sea, su valor como documento histórico. Me parece que yo fui el que al final dijo en Lilian profética. Sí. Porque pasa tal cual ustedes se lo imaginaron en su momento. Uno escucha a ese hombre hablando en 1993, que es de cuando es el documental. Bueno, él seguramente lo estaba diciendo en el 92, no lo sé. Sí, él lo dijo en ese momento. En todo caso... Nos daba miedo que no lo creyeran. En el 92, pero en todo caso, bueno, en el 93 que sale el documental, sí. Y que termine el documental hablando de democracia participativa, una cosa así, tú dices, epa, o sea, ¿qué es esto, no? Sí. Había algo en la calle, como tú dices. Sí. Eso es lo que quiero subrayar, Lilian. Sí. Había una cosa era una cosa como epocal, ¿no? Era una cosa que ya estaba en la calle, como suelen suceder con la historia, ¿no? Claro. Eso que luego se va a concretar, digamos, como el gran proyecto histórico que obtiene una victoria iniciática, que es lo que se puede decir del 6 de diciembre del 98, y después, bueno, toda la lucha y toda la pelea popular porque ese proyecto se imponga. Además, aquí nos dimos el gusto democráticamente, ¿no? Eso ya estaba allí en el 92, estaba en la boca de la gente, es decir, no estaba solamente, digamos, en los militares rebeldes. Pues claro, después uno
los leyó mucho, aunque en ese momento, bueno, se filtraba mucha información, sobre todo en círculos militantes, pero en la prensa era casi imposible leerlos, ¿no? Y sus proclamas y las cosas. Entonces, que ya aparecieran estas ideas fuerzas en la calle, es algo que me parece de mucha relevancia, pero más relevante aún me parece que ustedes lo registraran. Eso es lo que me parece el mérito del documental. Una suerte enorme. Y a propósito, no es ninguna suerte, eso es tener la capacidad y el olfato, la intuición política, ¿no? Entonces, a propósito de ese que me parece que es como la virtud central de ese documental tuyo y de Lucía, bueno, del equipo, destacar eso, Lilian, ¿no? Destacar eso de tu trabajo para subrayar la importancia de mantener el oído pegado a la calle, la necesidad de no desvincularse nunca de la calle, de no desvincularse nunca de la realidad. Digo, no te lo estoy diciendo a ti, tú eres la que nos lo enseña a nosotros. Digo, para quienes nos van a ver, ¿no? La importancia de olfatear, de aguzar los sentidos, porque si uno no lo hace y uno se queda como en la zona de confort del relato que uno se creó sobre la realidad, esto vale pasar. Esto no es una cosa ahorita, esto es una cosa universal. Entonces uno no va a comprender nada. Y uno puede terminar haciendo todo lo contrario de lo que decía Gramsci. Uno puede terminar en una de muy ingenua, de optimismo de la razón, creyendo que todo está bien, y de pesimismo de la voluntad. Como todo está bien, o como todo está más o menos, o en todo caso, o yo estoy resignado respecto a lo que ocurre, ¿para qué actuar? No hay nada que cambiar, ¿no? Como vaya viniendo, yo me adapto, y bueno, yo, a propósito de que citas a Gramsci, yo creo que exactamente. Ahorita es pesimismo de la razón, siempre, pues. Digo, ¿no nos gusta la realidad? Bueno, pues es la realidad, y suele ser por eso que la queremos transformar. Pero, cónchale, tenemos que primero comprenderla, y luego, bueno, ahí sí, optimismo de la voluntad, ¿no? Entonces, yo disfruto siempre, Lilian, viendo tus trabajos. Hoy no fue la excepción. Yo creo que yo no he visto el otro. Tú tienes uno más largo desde el 92, del 4 de febrero. Sí, es una hora entera. Y es el seguimiento de las calles, de las cosas que pasaban. Entonces, cosas que aparecen aquí un segundito, aparecen ahí como en 5 minutos, y la gente va como penetrando lo que pasa. Le hemos querido siempre pasar en la Plaza Bolívar, porque la Plaza Bolívar era el centro de ese documental de una hora, de aquí también, pero el de una hora sobre todo. Recuerdo que lo vimos, siempre pasamos el documental que hacemos con grupos de gente para que nos digan qué piensan, qué ven, qué sienten y tal, para a lo mejor hacer ajustes. Y estábamos con Graciela Caprilia, mi prima, y cuando pasan como 3/4 hora de documental dice, ¡por fin! Y digo, ¿por fin qué? Entramos a la Plaza Bolívar y ya tienen 3/4 de hora tratando de entrar a la Plaza Bolívar. Y yo no me había dado cuenta que esa era la línea, digamos, del documental, porque para mí era tan natural esa lucha, y de verdad estaban en Petare, vamos a la Plaza Bolívar, estaban no sé dónde, vamos a la Plaza Bolívar, y nunca podían entrar porque siempre había represión para afuera, ¿no? Entonces uno mismo se sorprende cuando ve lo que monta y qué es lo que eso te está diciendo, ¿no? Sobre eso es mucho lo que se puede comentar, pero ahí sí pues, me voy a sentir como un viejo, porque esa es la época en la que yo estaba en la calle, yo estaba ahí, entonces no... Sobre eso omito comentario porque nada, simplemente la experiencia gratificante de verse uno ahí, pues, pero quería era más bien resaltarlo. No, yo además de decir todo lo que ustedes, o suscribir todo lo que ustedes han dicho sobre el gran aporte, sobre la calidad de los documentales, sobre el testimonio, también hay que destacar la valentía y el coraje de Lilian y de Lucía. Las vimos en medio de aquellas balaceras con sus cámaras, y uno o sea, ustedes nunca retrocedían. Es verdad, nunca. Todo el mundo corría para acá, la policía pasaba para acá y ustedes se quedaban, grababan todo, ¿no? Sobre todo esa
hay una imagen de la Plaza Bolívar que fue la balacera del siglo. Yo nunca, creo que es la vez que yo más he escuchado plomo en mi vida. Sí. Y mira que hemos escuchado. El 11 de abril también fue... También fue duro, pero ese día fue terrible, ¿no? Ahora, yo quería ir un poco al contenido de ese periodo de lucha, ¿no? Y rescatar como varias cosas que, tanto del pueblo como del liderazgo que surgió, encarnado principalmente en la figura del presidente Chávez, ¿no? Del comandante Chávez. Yo creo que el florecimiento de ese movimiento, esa acumulación de fuerza fue el producto de la posibilidad de debatir, de un gran debate que se daba en las universidades, que se daba en los barrios, en las asambleas de barrio de Caracas, que se daba en los sindicatos allá en Guayana, que se daba en los campesinos en Yaracuy. O sea, un país que comenzó a interpelar el poder. Y desde esa interpelación del poder fue encontrando banderas, fue construyendo causas que permitieron ese acumulado de fuerzas que estaba en la calle y que motivó y empujó, como muchas veces con mucha humildad reconoció el comandante Chávez, al movimiento bolivariano 200 en las calles, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento central que hay que rescatar, la capacidad, o sea, que se produzcan, que todos los poderes creadores del pueblo, hay que activarlos, sobre todo en momentos tan complejos como los que actualmente vivimos. Por eso no le tengamos miedo al debate y a tener posiciones distintas. Yo creo que hay una suerte por la confrontación extrema que vivimos, que Venezuela, que era un país de una alta capacidad de polemizar, hoy es extraño polemizar. Hoy es extraño que Lilian diga, coño, Elías, yo no estoy de acuerdo contigo eso. Oye, Lilian le dijo eso a Elías y Elías le dijo, sí, y no sé qué. O sea, eso era lo más natural en ese periodo, ¿no? Entonces yo creo que en momentos complejos es donde los pueblos más necesitan debatir sus contradicciones, expresar las distintas posiciones, ¿no? Yo estoy un poco... Cabruja. Ese era el otro elemento al que quería decir. Por ahí hay un libro que dice La rebeldía se volvió de derecha, que tiene que ver con que la derecha ha asumido el discurso de la incorrección política que nos perteneció históricamente a la izquierda. Entonces todo ahora hay que políticamente, hay que decirlo lo que es políticamente correcto. Cuando precisamente la insurgencia de aquel 4 de febrero lo que la marca es un hecho trascendente, que es que el comandante de la operación dice, oye, por ahora fuimos derrotados, o sea, no logramos los objetivos. Dice la verdad, por amor a Dios, este movimiento nació con la verdad, ¿no? Dice la verdad. Y además asume la responsabilidad. Pero además de eso, no por decir que está derrotado o que no se han logrado los objetivos por ahora, lanza una imagen de futuro, que es la que más me gusta a mí de esa expresión. No tanto ni siquiera el por ahora, sino vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor, ¿no? Pero parte de un hecho real, concreto, y va a decir, no, hoy ganamos. Compañeros y compañeras, estamos en una gran victoria, pero bueno, voy a ir preso por un rato y después nos vemos. No logramos los objetivos, de manera elegante dicha, pues. Pero estamos derrotados. Yo les pido que pongan la sal. Tú sabes lo que, yo una vez lo conversé con él y eso está muy escrito. Tú sabes lo que significa para un comandante pedirle a su tropa que le ponga las armas. ¿No? O sea, Chávez me dice, bueno, todo el mundo me felicitaba, los almirantes. Yo decía, pues yo acabo de rendir a mis tropas. O sea, yo me sentía el peor del mundo en ese momento, porque había rendido mis tropas. Y sin embargo todo el mundo me felicitaba y después fue, bueno, los 40 minutos más dichos. Entonces quiero reivindicar eso porque...
Ah, segundo, sí. Porque, sí, 40 minutos no fueron. Eso fue después. Eso fue después. Fue 40 horas. Como la canción de Sabina, 40 horas. 19 días y una noche. Ahora, y esa va a ser una conducta de Chávez a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Siempre reconocer la verdad, porque Chávez decía, hay un discurso memorable que dice, oye, al pueblo siempre lo han tratado como que si fuera un menor de edad, como que si no es capaz de comprender la realidad. Por más que una dirigencia diga una cosa, el pueblo sabe lo que ha pasado, lo que está pasando, y además intuye lo que va a pasar. Esa frase, esas imágenes de futuro a mí siempre se me quedan. Vendrán nuevas situaciones, pero eso como tú terminas el documental del 27 de febrero, el pueblo por abajo, poquito a poco, la señora no se me olvida, esto no ha terminado, ¿no? Pero es un pueblo masacrado, y dice, no, esto no ha terminado, ¿eh? Entonces, pero lo vamos a ver con el coraje el 11 de abril, saliendo de Miraflores y diciendo, es que no nos hemos ido, ¿no? Es que no nos hemos ido. Y presentándosela ya a los militares, ajá, ¿qué soy yo? Entonces los tipos no llevan que decirle, bueno, yo soy un presidente preso. O sea, reconociendo la realidad, estaba preso o no estaba preso, estaba preso. Pero asume la realidad y desde la realidad construye la victoria, ¿no? 2007, la pérdida de la reforma. Yo recuerdo que el debate memorable, nosotros la Dirección Nacional del entonces, bueno, recién creado PSV, y no queremos hablar con el presidente y tal, porque se corría que habíamos perdido la reforma. Y entonces nuestra posición era que había que esperar hasta el día siguiente que se contaran todos los votos. Y nos reúne allí, aquella famosa reunión que después dijeron que Chávez arrancó cortinas, ¿no? Todo lo contrario, ¿sabes? El más calmado que estaba ahí era Chávez. Y nos dice, me dice, bueno, ¿cuál es la posición de ustedes? Y William Lara me echó una broma, Elías Agua tiene la posición de nosotros. Yo le digo, mire, presidente, la posición de la dirección es que debemos esperar y si perdemos por un voto, perdemos, y si ganamos, ganamos. Y recuerdo la respuesta contundente, es que yo no quiero una victoria así. Yo no quiero una victoria así, ¿no? Entonces, nosotros venimos porque lo que le da fuerza a un movimiento popular, revolucionario, es su autoridad, su autoritas, la fuerza de la verdad para poder seguir avanzando en medio de todas las dificultades que se puedan venir. Entonces, yo creo que esa idea que nos hemos construido, que se construye siempre desde el poder, de que la verdad puede hacer daño, oye, yo creo que Chávez era la antítesis de eso. La verdad es lo que nos salva. Aunque suene muy cristiano, no, solo la verdad salva, solo Cristo salva. Pero la verdad es lo que nos ha salvado siempre, nos ha salvado. Entonces yo, metiéndome en el contenido de lo que fue nuestras luchas, del liderazgo que perfiló el presidente Chávez, siempre cuando hubo derrotas, eran derrotas. Pero nunca para anclarse en el pesimismo y en la derrota, sino para asumir que el camino de acumulación de fuerzas era necesario. Porque como decía Reinaldo, si tú no asumes que estás derrotado, tú estás ganando, y entonces en consecuencia no hay ninguna rectificación ni ningún proceso de acumulación de fuerzas. La última que recuerdo con claridad, 2010, cuando todo el mundo, no, presidente, que ganamos, y la oposición, bueno, por la traición del gobernador Liborio Guarulla, la suma de votos
del total nacional fue mayor que la que sacó el PSV y el Gran Polo en las elecciones de gobernadores. La distribución, no, de diputados. La distribución nos permitió tener la mayoría, ¿no? Pero bueno, no, pero es que sí, ganamos, hay que decir que ganamos y no sé qué. Y Chávez salió con absoluta claridad. En primer lugar, bueno, sí, estamos mitad y mitad, recuerdo, fue un debate. Estamos mitad y mitad. Lo que pasa es que nosotros somos una mitad organizada, con un proyecto, con una idea, y aquella otra mitad no tiene un proyecto, no tiene un liderazgo unificado, etcétera, etcétera. Pero en el fondo reconoce Chávez que hay y toma las medidas para ganar en el 2012, ¿no? Para ganar en el 2012. El famoso, las 5 líneas de acción política, que es, yo creo que uno de los documentos ha pasado por debajo de la mesa, pero un líder en el tope de su popularidad y de su papel en la historia dice, oye, yo me equivoqué, es que no puede haber un partido único, ¿no? Hay que buscar otra vez. Vamos a buscar al Partido Comunista, vamos a buscar al Negruzcate, vamos a buscar qué pasó. Aquí no puedo, o sea, nosotros no anduvimos juntos, porque vamos a estar ahora separados. Un solo partido no es posible, ¿no? Entonces, esa inmensa capacidad de conectarse con la realidad, ¿no? Conectarse con la realidad, de oír en medio del bullicio. Yo recuerdo una anécdota ya en la última campaña, 2012, en un momento, y una señora, y nosotros no oíamos lo que estábamos al lado. Me digo, yo no voy a decir quiénes eran los otros que estaban al lado, porque ahora todo es susceptible. Y la señora no gritaba y nosotros no escuchamos, y él la escuchó. Y él dice, es que ustedes no escuchan al pueblo, ustedes no saben escuchar al pueblo, ¿no? Pero era una multitud, y él dice, es que la señora quiere tal cosa. Entonces, pero bueno, en todo caso lo que yo digo es que este hermoso periodo de lucha, a pesar de los dolores, a pesar de todo, nos obliga a hablar y actuar siempre desde la verdad. La verdad no hace daño. Y sobre todo reivindicar la responsabilidad, la verdad y la pluralidad de las posiciones, de las ideas, de las perspectivas, no ni siquiera de los puntos de vista, porque los puntos de vista es la cosa más individual del mundo. Yo tengo mi punto de vista, tú tienes el tuyo, ¿no? O sea, hay posiciones que se hacen a partir de un análisis concreto de la realidad, y bueno, todos podemos ver la realidad o podemos tener una construcción de lo que nos da la realidad distinta en un momento determinado, y eso no puede ser objeto de persecución, de estigmatización, sino porque es de allí donde sale efectivamente la posibilidad de salir del laberinto, como Chávez y el movimiento bolivariano. El primer documento que salió después del 4 de febrero fue cómo salir de este laberinto. Perdonen los textos. 4 cositas, porque me gustaría ver que Ana, hay que recordar la metáfora de la fortaleza asediada, que no es ni de Marx ni de Gramsci, sino de San Ignacio de Loyola, ¿no? En donde él dice, en una fortaleza asediada la duda es traición. Yo no la asumo en su totalidad, pero hay algo de eso en ciertos temores últimos, ¿no? Es algo que debemos superar, pero también superando un poco el asedio, porque la verdad que realmente la situación es compleja, ¿no? Con respecto a que la derecha, que la rebeldía se volvió derecha, yo creo que ellos más bien aprendieron mucho de nuestro ser y se copiaron muchas cosas. Fíjense que incluso la derecha de acá, las mismas marchas que hacíamos nosotros, incluso la indumentaria era muy parecida, ¿no? Y de alguna manera esa derecha que retrocedió tanto en América Latina durante los años gloriosos de la izquierda de América Latina, que ha vuelto a tomar de alguna manera porque se ha disfrazado de rebeldía, se ha disfrazado de salida, pues, valga la redundancia con salida, ¿no?
Y el hecho de que Chávez, la gente lo felicitaba cuando se rindió, fue porque él se rindió, pero dejó abierta una puerta de esperanza, ¿no? No fue una rendición total, final, y esto se acabó, sino por ahora, y vendrán nuevos momentos, ¿no? Y yo creo que nuestro pueblo, cuando uno está a ras de pueblo, y el gobierno a veces tiene que decir algo, yo me acuerdo que una vez Chávez dijo, yo no les puedo decir todo lo que está pasando, pero yo sé que ustedes saben, algo así dijo él, ¿no? Y yo siento que el pueblo muchas veces lee entre líneas y dice, claro, ellos dicen eso porque pero pum, pim, pam. O sea, de verdad tenemos un pueblo, sí, un pueblo muy, muy lúcido, ¿no? Y muy lector entre líneas, lo cual es la definición de la inteligencia, ¿no? Quería contar dos cosas que contó Tatiana Pug esta mañana en una charla que tuvimos ¿cómo se llama? En Cancillería. En Cancillería, bueno, no me acuerdo ella dijo que, por ejemplo, Ho Chi Minh, cuando firmaron la paz con comillas, la paz con Francia, tuvo que firmar algo que le horrorizaba, que era la separación Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, pero porque no tenía con qué imponer otra realidad. Y hay muchos ejemplos. Cuando Lenin hace el Tratado de Brest-Litov, que cede una cantidad enorme de territorio, era porque tenía que prepararse para después recuperarlo con creces y acabar con el nazismo. Bueno, no sé si se acabó porque anda por ahí, ¿no? Pero digamos, acabar con ese nazismo. Entonces, creo que uno de los elementos más importantes, no solo de un líder, sino de su pueblo, es saber con qué contamos, si podemos o no podemos. Y allí también me voy a traer una imagen religiosa. Y la imagen religiosa es de Santo Tomás, ¿sería? Ay, no me acuerdo. No, bueno, el que dijo San Francisco. San Francisco es así, que dice algo muy hermoso. Señor, dame fuerza para luchar contra lo que hay que cambiar. Dame fuerza también para soportar lo que no se puede cambiar. Y dame lucidez para conocer la diferencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí está la cosa, ¿no? Entre topicones, entre errores y maravillosas victorias, creo que hemos caminado hacia un lugar que es el de ahora, en donde por lo menos estamos en paz. No hay un reguero de sangre, aunque lo hubo en parte, pero hubiera podido ser peor. Y bueno, tenemos que seguir manejando este carro entre todos y todas con la mayor participación posible, y creo que es el pueblo también y su presión la que puede hacer que le escuchen, ¿no? O sea, mira, como la señora esa que gritaba y gritaba hasta que Chávez Pero hay que escuchar, escuchó. hay que saber escuchar. Por supuesto. Bueno, menos mal. Uno a veces dice sin saber qué dice. Gracias a ti, Roque. Yo quiero retomar una cosa que estaba planteando Domingo, que es, sí, es cierto, como pueblo nosotros podemos leer entre líneas, y esa ha sido una sabiduría muy profunda en todos estos 25, 26 años de proceso, de que el pueblo ha leído entre líneas y ha estado allí. Una vez lo escuché a Nicolás Maduro en una reunión en que dijo, estaba planteando algo, pero dijo, el que entiende, entiende. Y si no entienden, pero el que entiende, es como diciendo, miren, confíen, sepan que lo estamos haciendo por algo y entiendan cuál es la jugada, pero es lectura entre líneas, porque no explicó todo lo que estaba ocurriendo, sino simplemente lo dejó así. Por favor, entiendan. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió, era la frase. Y a mí me impresionó que dijera eso, y dije, eso es una frase muy fuerte dirigida a un pueblo que lee entre líneas. Uh-huh. Pero con todo lo que leemos entre líneas, para mí es muy importante, lo vi ahorita en el documental, y también fue una de las cosas que más me impactó cuando se dieron los hechos del 92,
cuando Chávez asume el tema de la responsabilidad, el tema de yo me hago responsable de esto. Y creo que en 2 meses, en el tiempo que va a transcurrir de este año, después de los hechos del 3 de enero, yo creo que hay que tomar muy en serio el de trabajar ese proceso de comprensión de lo que ha ocurrido el 3 de enero. Cuando Domingo decía, mira, es que previo al 3 de enero teníamos todo un proceso previo que se estaba, déjalo ahí, todo un proceso previo que se estaba desarrollando. El tema de las milicias, estamos aquí, no vamos a dejar que pase nada. Ya hasta yo, que tengo una andadera, me inscribí en la milicia. Es decir, un montón de gente se inscribió y estábamos diciendo, no vamos a dejar que algo ocurra en esta tierra, menos de Estados Unidos. Y pasa lo del 3 de enero, y yo entiendo, el juego estaba trancado, la situación, el marco de América Latina es otro, no es el mismo que fue hace 10, 15 años. Puedo comprenderlo, pero al mismo tiempo yo quisiera hablar eso más. Yo, y no solamente yo, ayer en la noche estuve hasta la 1:30 de la madrugada con una joven de 27 años, es decir, una venezolana que creció durante el proceso, y estábamos justamente hablando que no entendíamos, hasta nos pusimos a leer la ley de hidrocarburos y decíamos, coño, yo entiendo, mira, esto va a estar, el discurso formal que el gobierno da ante el país, ok, pero no es así. Es grave lo que hicieron. Yo no digo de que estemos en medio de una reconfiguración mundial de poderes. Yo estoy esperando día a día cómo se va moviendo esa reconfiguración. Yo sé que Estados Unidos no está en su mejor momento, tienen problemas internos dentro del país. Trump es un personaje muy particular. Todo eso está. Pero aquí hay que hacer, como hizo Chávez cuando salió de prisión, o hasta dentro, cuando estaba dentro y cuando salió, que recorrió el país, y no debe ser solamente él. Aquí todos aquellos que tengan la posibilidad, que manejen más elementos, que estén abiertos a abrir ese debate, a discutir, a conversar, porque la gente necesita poder, uno, expresar cómo se siente después del 3 de enero y escuchar esto, es decir, y también empezar a expresar y a decir, mire, pero aquí hay responsables de cosas que ocurrieron en el país. Es que no es como que, bueno, entonces pasemos la página y bueno, lo que pasó ya y vamos a seguir. Sí, ok, está muy bien, pero es que aquí pasaron cosas, muchas cosas. Y una de las razones en que uno se siente que muchos compañeros y compañeras se han apartado, tomado otra, no es que se han ido hacia la opción de María Corina Machado, pero sienten una insatisfacción, sienten un resentimiento o sin algo. Oye, sí, para aguantar. Es porque aquí han pasado cosas. Y en los últimos años, yo trato de recordar quién ha asumido responsabilidad por las cosas que han pasado acá. Porque Chávez sí lo asumió, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Elías, que antes de su elección, ese documento cuando él dijo, se hizo una autocrítica a sí mismo y dijo, coño, no, aquí hay que hacer esto, el golpe de timón, el famoso discurso del golpe de timón, eso fue muy importante, era él haciendo la autocrítica y volviendo a asumir de que, oye, estamos medio cagándola, no vamos bien, aquí hay que hacer cambios, aquí hay que hacer cosas. Es él otra vez asumiendo. Pero yo creo que hay que también hablarlo, hay que ver qué es lo que hay que asumir. ¿Quién se quiere hacer responsable de cosas que han ocurrido en el país? Porque no es de gratis las cosas que han ocurrido.
Entonces, para mí es importante esa etapa de Chávez previo al proceso electoral, que él recordó el país y abrió esos debates, esa reunión uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y hablando con la gente y escuchando tanto las cosas positivas que veían y diciéndole los problemas, y él estaba ahí, bueno, hablémoslo. Eso para mí es fundamental. Yo creo que tenemos que entrar en eso y tenemos que, para poder asumir la situación en que estamos, y ya lo dijo en una palabra muy simpática, que asumir nuestra verdad. Tenemos una verdad que asumir para poder de ahí construir lo que vayamos a construir o reconstruir, o seguir, que seguiremos dando la pelea, pero tenemos que partir de nuestras verdades, que tenemos muchas verdades que hablar. Y lo otro que quería decir es en relación ya al documental, esa frase de una democracia más participativa. Tienen que recordar que en el 93 ganó Aristóbulo Istúriz en Caracas, la alcaldía, y eso también es producto de una historia detrás de el ejercicio de la democracia, de una frase que era profundizar y ampliar la democracia, que era ejercer esa capacidad de decidir, de reunirse, de tomar, de construir la política desde abajo. Tú dijiste, sí, como el movimiento matancero de Guayana, como lo que fue Procatia, es decir, lo que ocurrió en Caracas, lo de Aristóbulo Istúriz, no es que se gestó de la nada, viene de un trabajo largo en el cual se habían planteado al movimiento popular en la universidad con Prague, en Guayana con el movimiento matancero, y fue algo que agarró, fue como si agarraran una llamarada en un bosque seco. Fue algo que dijo, retomar la bandera de la democracia, y no de la democracia representativa, sino de esa democracia real, participativa, donde uno ejerce su derecho, no es que la vamos a ejercer cada 4 años. Y eso fue el trabajo también de un grupo militante que en ese momento no es lo que vino después, que era la gente de la Causa Verde. Sí, era la gente, bueno, era Alfredo Maneiro y era todas estas otras personas que estaban. Y eso es parte de José Lira, de la gente de Procatia, estaba José Lira, estaban, también, pero en la UCB estaba la gente de Prague, en Mérida estaba Bafle, y lo que era la quinta pata de la famosa mesa era Vladimir Ruiz Tirado, que era el contacto, el vínculo hacia Chávez dentro del ejército, porque cualquier transformación profunda del país tenía que contar con el ejército, tenía que ser. Pero lo que quiero decir es que hay trabajo previo para poder tener resultados de ese tipo, y ese trabajo previo es ejerciendo la democracia, construyendo la política desde abajo, no solamente quedarnos con la idea de que vamos a leer entre líneas, que sí, tenemos una capacidad enorme de hacer eso, de intuir, sí, es cierto, pero eso no quita el trabajo de base que se nos vuelva a poner como orden del día. Se nos vuelva a poner, porque ha habido no sé si fue dejadez, lo dejamos en manos de los dirigentes, quedó allí en las manos de los que estaban en los cargos públicos, como que ya tomamos el poder, ya es gobierno, y los 5.000 comunas, suena rechísimo, pero al mismo tiempo no todas tienen los mismos grados de desarrollo, no todas se manejan de la misma manera, ni los consejos comunales, hay unas que son más profundas, que tienen mayor dinámica interna, hay otras que solamente son los nombres. Y eso es una realidad, esa es una de nuestras verdades. Entonces, hay que volver a retomar, porque esto que nos ocurrió el 3 de enero, no lo podemos dejar pasar como, bueno, seguimos, o sea, la cotidianidad, seguimos, vamos a seguir, estamos y sí, vendrá, nos enrumbaremos a un destino mejor. No vamos a enrumbarnos a ese destino mejor si no lo trabajamos, si no vemos nuestras verdades, si no las hablamos. Eso que me encantó
hemos perdido un poco ese placer de polemizar, porque si cuestiono un poco, entonces estás con la oposición. No, hombre, yo no estoy con la oposición, pero yo necesito hablar de que hay cosas que no me parece que van bien. Yo jamás me voy a poner en la acera de lo que considero que es el abismo político de este país. Pero en esta otra acera necesitamos polemizar, necesitamos hablarnos y en plan de que considero que hay compañerismo y que queremos el bien del país, que de verdad queremos el bien del país. Y lo que ha ocurrido, si no lo hablamos a profundidad, va a quedar en la imagen de la nueva generación, y eso es lo que me preocupó de esta mañana, porque yo escuché el foro donde estaba Lilian, muy lindo, los primeros dos expositores hablando de la historia, de cómo Bolívar y Martí, o sea, está muy bien, ¿ok? Y después vino un diputado que decía, qué maravillosa la ley de hidrocarburos, porque esto... Y yo digo, pero ya va, yo necesito discutir esto más. Esto no me convence, hasta ahí no me convence. Yo tengo todas las ganas de dar la pelea por mi país, como un montón de gente, pero aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que no me está resonando bien. No, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me cuadra. Y yo tengo 60 años, y esta muchachita con la que estuve hablando hasta la 1:30 de la madrugada, tiene 27 y a ella no le cuadra y ella está con el proceso. Pero ella dice, pero hay vainas que no me cuadran, que no le cuadran. Entonces, si nosotros no hablamos las cosas y no empezamos a poner responsables de las cagadas y las metidas de patas que hemos tenido, y no nos abrimos a esa polémica abierta, franca, de escucharnos y de decirnos, escuchar de que las cosas que se tienen que decir, no lo vamos a... Es decir, vamos a durar más. No es que no lo vayamos a lograr, no es que no podamos enrumbarnos a un destino mejor, pero vamos a durar más. Porque el ejemplo que viene de Estados Unidos, que van a empezar ahorita se le van a abrir las puertas para empresas y está la embajada. Lo de la embajada a mí me tiene harta, lo de la embajada. Pero todo eso, van a empezar a poner puestos de trabajo. ¿Y tú qué crees? Que eso va a empezar a generar otra vez la ilusión. Es como, Miss Venezuela 2.0. Vamos otra vez a crear la ilusión, porque Estados Unidos es experta en crear la ilusión. Es experta. ¿Qué ilusión vamos a crear nosotros? No ilusión. ¿Cuál es nuestra verdad que vamos a fomentar, a construir? En el cual la nueva generación de jóvenes de este país digan, coño, yo le quiero apostar a esto. Yo le quiero apostar a esto y no a conseguir un trabajo donde me paguen $500, $600, 700. ¿Han visto la cantidad de anuncios que hay para call center? Cantidades enormes. De repente el que habla inglés, ya, coño, y un trabajito, entonces ya está bien, ya viene la embajada, ya voy a poder sacar visa, voy a poder viajar, etcétera. No, Venezuela es mejor con los gringos acá. Es que es lo que yo veo que vamos a empezar a escuchar. Yo espero que no, pero si nosotros no construimos bien la otra narrativa basada en nuestras verdades y explicar bien las verdades de ellos, de lo que nos están haciendo, porque cuando tú lees la ley, cuando tú ves lo que nos están haciendo, tú dices, coño, ya va, espérate. Pero para eso tenemos que, de verdad, recorrer el país y debatir. Y abrirnos a escuchar nuestras verdades, positivas y negativas, todas. Un poco lo que dice Ana, yo no pertenezco al PSUV, entonces no sé el tipo de discusiones que se están haciendo adentro, pero conozco un poco lo que ocurre en los grupos, vamos a llamarlos chavistas, de consejos comunales, de eso, y esas cosas sí se discuten, ¿no? Ahora, a nivel nacional yo me imagino que estamos bajo un trauma bastante fuerte y quizás consideran que no es el momento. Ahora, como dicen siempre, nunca es el momento, porque hay elecciones, nunca es el momento, porque tal cosa. Sí, puede ser, no lo sé. Es algo que creo que tenemos que reflexionarlo. Pero sobre la democracia participativa se me olvidó decir que este señor que dijo eso,
una democracia real, participativa. Yo me lo encontré en una de las conmemoraciones del 4 de febrero y era un militar. Y eso no es para decir mal, sino bien. O sea, dentro de los militares se estaba hablando en esos términos, ¿no? A los 20 años, 2002, 2012, sí, en el 2012, nos llamaron para, digamos, los 20 años del 4 de febrero, a hacer documentales, a hacer trabajos, y querían hacer un logotipo. El logotipo, un militar dijo, se lo vamos a mandar a hacerlo de Marina de no sé dónde, ¿no? Y entonces dijo, oye, ¿no sería mejor llamar a un concurso nacional para que todo el mundo se inmiscuya en la conmemoración, en el logotipo y todo eso? Y un militar que estaba ahí dijo, eso es. Entonces el otro dijo, pero es que va a tardar mucho. Él dijo, prefiero que se tarde, pero prefiero que sea democrático. Y eran dos militares. Entonces ahí hay un parteaguas y una diferenciación de gente. Hay gente además que le encanta la discusión y la polémica y hay gente que no la soporta, ¿no? Y bueno, son las diversidades que tenemos que de alguna manera sí hay que ver qué se hace con eso. Ahí yo también espero que baje un poco el peligro inminente que siempre hay de que pase algo, porque o hay peligros inminentes o hay elecciones maravillosas, pero siempre hay elementos que hacen que no se llegue a fondo de muchas cosas. Yo creo que tenemos poco a poco que ir llegando al fondo de muchas cosas. De todas maneras, creo que estamos mejor que antes y estamos mejor que lo que hubiéramos podido estar después del 3 de enero, ¿no? Porque hay una cosa que se te olvidó que además prometió Rómulo Betancourt, o lo dijo, que era importantísimo, que era disparar primero y averiguar después, y lo cumplió. Roque siempre tiene toque. Por favor, vamos a ponernos claros en la historia, porque ya entonces, Domingo, estaba yo con Domingo Alberto Rangel en la Juventud de Acción Democrática, que después se hizo Acción Democrática de Izquierda. Bien. Y me fui para la Juventud Comunista. Mira, Domingo. Ana, Aquí se perdió Ana movió un montón de cosas y provocó aquí un sismo bien interesante. Pero yo voy a decirles la verdad, porque además Elías dice verdad, es verdad, y lo decimos con una sensibilidad muy grande. Pero nosotros somos un grupito aquí que hemos estado apostando todo el tiempo a ser la vanguardia, ¿verdad? No, Lilian, no te asombres, porque es verdad, cuando tú estás allí, ¿me entiendes? Con tus cámaras metidas en todo ese proceso que está ocurriendo para después mostrarlo, te estás convirtiendo en la vanguardia del combate comunicacional. Y yo también he estado ahí y lo digo con propiedad. Me rindo. No hemos estado en los partidos políticos, es verdad, ni en el gobierno. Yo, por ejemplo, siempre he trabajado en la base y sencillamente no me he atrevido a asumir esa vanguardia a ese nivel. Pues yo soy un hombre que creo que soy bien honesto. Creo que no tengo las suficientes propiedades para eso. Yo meto la pata cada ratico porque ando discutiendo y peleando desde el punto de vista de lo que yo creo que, y mi diplomacia siempre se derrite, se va para el diablo verde. ¿Me entiendes? Lo que está diciendo Ana aquí, y esta reunión aquí es importantísima en sede, y vamos a agradecérselo a Elías y vamos a agradecérselo a Reinaldo y a todo lo que es sede. Pero esto abre, como dice Ana, un compromiso necesario de que la vanguardia se asuma en la vanguardia y no en la retaguardia como anda todo el tiempo. Esperando que Trump diga, decida, desdiga y haga, entonces para reaccionar aquí. ¿Cuántas veces lo dijo Chávez, por amor de Dios? ¿Me entiendes? Refiriéndose a la cosa comunicacional, yo estuve con Chávez trabajando en la cooperativa de cineastas Círculo de Tiza, ¿sabes? Muy bien, porque empezamos en Miraflores, estaba al lado de él mientras hacía reportajes de Ludovico. Y no voy a contar las muchas cosas que comentamos con Chávez en ese momento, porque
además de que sería larguísimo, sería preocupante. Pero una de las cosas que siempre dijo Chávez, señores, estamos, en vez de construyendo en la artillería del pensamiento, ¿me entiendes?, nuestras propias contribuciones, estrategias y logística de vanguardia para estar en el combate, como es haciendo las propuestas y haciendo retroceder al enemigo. Y me decía Sun Tzu Roque, el arte de la guerra, me decía, acuérdate de la primera parte, en la estrategia es donde se gana la batalla, no es la misma propia batalla. Ahí no derrotaron el 3, evidentemente, no había otra posibilidad, y era así. Y yo me voy a acordar de una cosa que siempre se comentó entre la gente de Chávez en ese momento, porque para nosotros era increíble que Chávez, a ese ejército nuestro, que lo que tenía era un complejo de culpa terrible por el Caracazo, y lo que hicieron en el Caracazo, de repente se había transformado en una fuerza militar bolivariana, que además estaba avanzando en todo lo que era la idea de la democracia protagónica y participativa, ¿verdad? Y en el poder popular, incluyendo, pues, por aquella cosa de la unión cívico-militar. Chávez, yo les oía comentar a ellos allí. Estábamos en el 2004, después del golpe de Estado, el golpe petrolero, armando la cooperativa de Sinata Circulatiza y las primeras, ¿cómo se llama? Barrio Adentro, etcétera, etcétera. La telenovela. No la telenovela, estábamos armando... La serie, perdón. Estamos armando la praxis de eso. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué estaba en eso? Nos decía, mira, y simbólicamente, nosotros tenemos que hacer análisis semiológicos de lo que está ahí representándose. Es importante que hoy el día vino con su franela roja, camisa roja, perdón. Es importante que allá tiene Reinaldo su franela que dice una cosa contra el fascismo. Yo estoy con los palestinos. Me decía, mira, Roque, entiendan que en el proceso de contradicciones hay los militares nuestros, en algunos momentos cargan la gorra del ejército prusiano, ¿verdad? Ese que es bien, vamos a decir, bien de la burguesía, lo que es la oligarquía y el poder omnímodo del mundo. Y hay otros, como nosotros aquí, que agarramos la boina roja. Allí hay un tránsito y un recorrido de una a otra posición, donde hay discusión, hay percepción, hay diferentes puntos de vista, etcétera, etcétera. Vamos a comprender eso. Eso en el pueblo, y cuando yo digo hay que poner el oído, ¿verdad?, en el suelo para oír a un pueblo rebelándose para lograr su propia liberación, lo que quiero decir es que en el pueblo, lo que es el poder popular, hoy, Ana, allá abajo, y te puedo decir que sí, hay una discusión profunda ahorita. Y hay una reconformación de cómo manejar las distintas armas, las que son armas de la lucha y la guerra a todos los niveles, hasta las que son las armas que tiene que tener el pueblo para, como poder constituyente, poder construir lo que es, ¿entiendes?, gobernar siendo gobernado. Con eso cierro. Frente al enemigo que hay, que no es Delcy, es los Estados Unidos, ni siquiera es Trump. Si no hay unidad patriota, no hay victoria ni siquiera en posibilidad. Eso vamos a empezar por ahí. Entonces, no es defensa de la revolución, porque por cantidad de falencias, la revolución hoy en día, para el que está bien abajo, ¿qué es?
La bolsa, claro, que además la pagan, chico. Y no estoy sangrando por ninguna herida porque a mí me la dan gratis. Tiene que ir más allá, porque así como Trump inventa que se van a enriquecer, y la derecha tendría que explicar cómo, el chavismo en el gobierno nunca le explicó a la gente por qué el nivel y la calidad de vida del venezolano en los últimos años ha caído tanto. Oye, yo creo que se ha hablado de las medidas. No, hablan por ahí. La gente no entiende por qué está tan pobre, porque sigue el mismo mentira montado desde que casi que vinieron los españoles, que este es un país muy rico, riquísimo, y si tú tumbas al gobierno y me pones a mí, yo te doy lo que te están quitando los que están en el gobierno. Ese es el relato muy concentrado como el extracto de perfume de la dama. Ahora, que el pueblo sí entiende, pero no es pendejo. Y hay un pequeño cuestión que le pasó a Teodoro Pecó cuando se fue a vivir a Guayana. Él estaba allá, contó, y que lo habían invitado de repente los sindicatos ADECO a que hablara. Y entonces quedó sorprendido. Y quedó sorprendido que le llenaron el mayor teatro todo estaba lleno de los ADECO y aplaudían a rabiar. Y entonces cuando terminó, le dijo al jefe, mira, pero ustedes han aplaudido hasta el 10% que yo estoy protestando que le han bajado a los empleados públicos. Y le dijo el jefe del sindicato y los que estaban ahí, le dijo, si Rómulo Betancourt lo bajó, él sabe por qué y nosotros lo apoyamos. Pero a nosotros nos gusta lo que tú dijiste, Catire. Porque el pueblo no es pendejo. El pueblo en este momento, si se descuidan, se va detrás de él, que esté diciendo que es el caballo de Trump. Porque prácticamente esta señora que llegó a explicar que el gobierno es ella, que el gobierno no es Delcy. Y ya hay algunos signos, y con esto termino. Nadie va a dudar en esta sala que Luis Brito García es de izquierda, es chavista y ha estado con el gobierno. Nada. Y que no ha buscado nada porque está pelando. Gran amigo mío, pero pelando. A Luis Brito le acaban de censurar un artículo en contra de la ley de reforma del petróleo. A mí que me lo explique el que le dé la gana, pero no lo entiendo muy bien. Entonces yo creo que la gran unidad es a través del patriotismo. Es Chávez, sí, el líder popular sigue siendo Chávez. No es ni siquiera Maduro, ni Delcy. Es Chávez, pero no es un Chávez de la revolución que él mismo montó. Es un Chávez que tiene que trascender para que sea el pueblo venezolano el que echa patada a los gringos. Si es que algún día los vamos a echar, porque en Puerto Rico llegan un buen tiempo. Gracias. Ay, Domingo, tú tiraste una bomba justo cuando nos vamos. Esto amerita toda una discusión larga porque ya veo. Sí, bueno, estoy en desacuerdo con algunas cosas, pero ya no quiero seguir abusando de la paciencia. O sea, yo creo que se han explicado las medidas, que siempre se me olvidan los nombres. Vamos a decirle sanciones para que sea más rápido. Y eso, por supuesto, que incide, que no es lo único que incide, que hay errores también. O sea, yo creo que hay pero las medidas son algo que importa y que de alguna manera pega en el bolsillo. Además, son parte de la guerra cognitiva y de la guerra psicológica. O sea, yo te quito la plata y digo que fue él. Pero esto ya no da tiempo porque estamos como terminando. Otro día lo pasamos en largo y lo conversamos. Cuando quieras, Liliana, claro. Esta es tu casa y bueno, esta evidencia, fíjense, nos convocamos para el documental para el 4 de febrero y terminamos hablando de la coyuntura. Claro. Porque es eso, hay necesidad de debatir, hay necesidad de escucharnos, ¿no? Y muchas cosas. Y yo creo que hay que reconocer la realidad, que por más dura que sea la realidad, la posibilidad
de que se abra el debate de ideas, y con esto cierro. Creo que la mayor experiencia es la Cuba tras la caída de la Unión Soviética. Quedó en solitario, aislada totalmente, y es el preciso momento en que Fidel llama a la batalla de las ideas y al proceso de rectificación de errores, ¿no? Cualquiera diría, como la cita que tú dices, una fortaleza asediada nadie discute. Y resulta que aquella fortaleza asediada... Recuerda que no dije que estaba de acuerdo con la frase, pero que influye, ¿no? Se abrió al debate interno, a reconocer sus errores, a que florecieran miles de ideas, etcétera, y salió, sobrevivió, y ahí está Cuba, otra vez sometida a un nuevo asedio tan igual al como que estamos, bueno, no tan igual, el de ellos siempre ha sido más fuerte que el de nosotros, porque ciertamente nosotros tenemos recursos con los cuales podemos solventar el aislamiento, ellos no. Pero bueno, en todo caso, lo que nosotros celebramos y estamos muy contentos es que en estos días se ha abierto nuevamente la posibilidad de debatir y se pueden expresar las ideas. ¿Que hay que hacerlas con cuidado? Sí, pero hay que hacerlas. No hay que dejar de hacerlas. Y como decía Domingo Alberto, identificar como diría Mao, el auténtico adversario o el auténtico enemigo, y es a quien nos agredió militarmente, y es a quien nos coacciona, ¿no? para en este momento. En todo caso, lo que quiero expresar es que aún en medio de las más grandes dificultades, el debate es el que hace florecer las ideas para salir de esas dificultades. Y la acción. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pero del debate sale la acción.